Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gran mañana, qué día tan espectacular poder estar aquí con cada uno de ustedes. Hemos iniciado nuestro Facebook Live del día de hoy, 2 de marzo de 2020. Para algunos ya 14 días de cuarentena, para otros aproximadamente unos 16. Bueno, todos empezamos en diferente tiempo la cuarentena. Los que más tiempo llevan pues son nuestros hijos, que salieron del colegio casi una semana antes. Y bueno, por ellos de verdad toda nuestra admiración por estos chicos que están en casa desde hace varios días. Me imagino que ya algunos chicos están un poco inquietos en casa. Me imagino que ya nosotros, algunos de los que somos empresarios, de los que somos tan activos, ya nos empezamos a sentir un poco también como improductivos. Pero bueno, todo eso hace parte del proceso. Y la palabra que tenemos para el día de hoy va a ser una palabra que pedimos a Dios nos llene de mucha tranquilidad, nos llene de mucha sabiduría, al mismo tiempo nos llene de mucha fortaleza, porque estamos entrando cada día en tiempos donde cada noticia como que nos está alargando el tiempo de cuarentena. Entonces necesitamos estar muy conectados, muy fortalecidos en la palabra, que es lo más importante. Tengo la oportunidad de estar invitado hoy por medio del Facebook del Pastor Manuel Huelvas. Es una honra poder estar aquí compartiendo la palabra, compartiendo todo. Estamos ultimando algunos detalles, dando tiempo para que muchas personas más se conecten en esta mañana. Y voy haciendo algunos saludos a Miguel Ordóñez, Ninfa Muñoz. Es la primera vez que transmito desde un Facebook que no es el mío, así que voy a tener algunas personas que salude, pero pues de pronto no las conozco. Algunos sí me conocen a mí. Carolina Lavé, un gran saludo, claro que la conozco. Y bueno, Evelyn, ¿cómo estás, Evelyn? Buenos días. Estamos aquí ultimando algunos detalles de parte del ruido antes de iniciar. Gracias, ok, bueno, saludando a todos, Ernesto Rueda. Bueno, bienvenidos todos. Ahora sí, hemos tenido muchos inconvenientes estos días desde la parte de conexión. Espero que en esta mañana no vayamos a tener ningún inconveniente. Tenemos todo muy bien organizadito desde temprano. Saludos, Luz Estela, intercesores, ¿cómo están? Buenos días. Y les venía contando que ya para algunos llevamos 16 días, otros 14. Los niños en especial son los que más tiempo llevan. Y la palabra de hoy es especial porque estamos entrando en tiempos nuevos. Nuestra vida, como muchos nos hemos dado cuenta, y esto lo estoy dando como introducción, estamos todavía... ¿Qué tiempo tenemos? Son las... Faltan 2 minutos para las 8, 2 minuticos para las 10. Ok, faltan 2 minutos para las 10. Y vamos dando una pequeña introducción a lo que estamos viviendo. Todos los días que nos conectamos y que nos hemos venido conectando por medio de la palabra que nuestro pastor Manuel nos ha compartido, son espacios donde nos fortalecemos y donde nos estamos dando cuenta la importancia de estar conectados con Dios. Entendemos que muchas cosas podemos alcanzar y entendíamos que muchas cosas podíamos tener como proyectos, pero de un momento a otro todos esos sueños, proyectos, ideas, estrategias, todo se nos vino al piso de cierta manera y para bien. Y en estos días que tenemos la oportunidad de conectarnos a las 10 de la mañana con nuestro pastor Manuel, que ha estado muy juicioso y muy disciplinado, todas las mañanas trayéndonos una palabra, creo que todos en casa hemos sentido esa paz y esa tranquilidad de recibir esa palabra en medio de tantas cosas que normalmente estamos escuchando, de tantas noticias, de tantos comentarios, de tanta toxinformación. Le digo yo, quiero que escribamos ese nombre, toxinformación, porque realmente mucha de la información que recibimos es tóxica. Y ese es el momento donde nosotros nos conectamos y entendemos que fuera de todo lo negativo también hay cosas muy positivas, y dentro de lo más positivo es que somos hijos de un Dios que nos ama, hijos de un Dios que nos respalda, hijos de un Dios que tiene el control, y también somos hijos de un Dios que en medio de toda esta situación nos está guardando a nosotros, está guardando a nuestros hijos, está guardando nuestra casa, y aún nuestras finanzas están siendo guardadas por Él, aunque no vemos en estos momentos los resultados. Sé que más adelante los vamos a ver,
Y hoy la palabra que vamos a recibir de parte de Dios es porque Dios también está esperando lo mejor de cada uno de nosotros. Bueno, son las 8 de la mañana en punto. Por favor, equipo, confírmame, 8 de la mañana, 10 de la mañana en punto. Sí. 10 de la mañana en punto. Bueno, vamos a iniciar nuestra prédica de la mañana de hoy. Nuevamente, gracias al pastor Manuel, su casa, su familia, por la oportunidad y por la confianza de transmitir desde su Facebook personal y poderle llegar en este momento a 34 personas que estamos esperando una palabra de Dios. 35, y cuando sean las 8 cuando sean las 10, no sé por qué tengo las 8 de la mañana todavía, estaba en una videoconferencia a las 8 de la mañana y todavía tengo ese horario aquí. Y siendo las 10 de la mañana, muchas personas más se van a empezar a conectar. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, un tema del cual he sido, digamos que puedo decir que soy ejemplo en ese aspecto, y es una pregunta que nos hemos hecho durante mucho tiempo. Antes de hablar sobre el tema que se llama el propósito de Dios, es porque realmente todos como hijos nos hacemos esta pregunta constantemente. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que tiene Dios para nosotros? Y nosotros como hijos debemos entender y tener claro que el propósito de Dios para nosotros es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Si nosotros como hijos entendiéramos o conociéramos el propósito que Dios tiene para nosotros, normalmente no lo alcanzaríamos a entender ni lo creeríamos tampoco. Por eso, cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando nosotros recibimos una palabra de Dios y nuestro pastor, en cabeza de nuestro pastor nos dice: vienen tiempos mejores, vienen tiempos de productividad, vienen tiempos donde se cierra una puerta y se abren tres, y nosotros estamos recibiendo esa palabra, pero normalmente cuando recibimos esa palabra, hay algo dentro de nosotros que no la cree. Hay algo de nosotros que dice: ¿será cierto o no será cierto? ¿Será que yo sí cumplo con lo que Dios me quiere dar? ¿Será que esa palabra sí era para mí? Y siempre vamos a entrar en ese juego de la duda, ¿sí? Siempre vamos a entrar en ese pensamiento de: ¿será que esta palabra sí era para mí? Porque nos centramos en el hoy, nos centramos en el hijo que somos hoy. Y como normalmente vemos lo malo en nosotros, más no vemos lo bueno, entonces somos nosotros mismos los que nos descalificamos. ¿Sí? Somos nosotros mismos los que no creemos que esa palabra y ese propósito que tiene Dios con nosotros se vaya a cumplir. Entonces no es culpa de Dios, sino muchas veces es culpa de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Es culpa de la manera en cómo nosotros nos estamos viendo. Antes de entrar a la palabra, permítame orar. Permítame darle gracias a Dios por este tiempo. Permítame darle gracias a Dios porque solo Él conoce el propósito que tiene para nosotros. Solo Dios, el creador, el dueño de nuestra vida, el que entregó su vida por nosotros, es el que conoce realmente hacia dónde nos quiere llevar a cada uno. Y nosotros como hijos en este tiempo debemos dejarnos llevar, pero al mismo tiempo también tenemos que hacer nuestra parte. La palabra de hoy nos va a llevar a entender que no es solamente preguntarle a Dios el propósito, sino la pregunta también debe ser: ¿cómo me estoy moviendo yo frente a ese propósito? ¿Cómo estoy actuando yo frente a ese propósito que tiene Dios para mí? ¿Sí? No es solamente si soy digno o no soy digno del propósito, de la palabra, de lo que tiene Dios para mí, sino al mismo tiempo yo qué le estoy dando a Dios en este momento. Hoy vamos a cambiar un poco las reglas del juego, de cómo nos comportamos nosotros, porque creo que hasta el día de hoy venimos comportándonos como ese hijo que siempre le está pidiendo a su papá algo, ¿verdad? Y en estos días de coronavirus hemos orado muchísimo y le hemos pedido a Dios: Dios sana nuestra tierra, y hoy se lo pedimos también. Pedimos: Dios trae sabiduría a nuestros gobernantes. Dios trae sanidad a tu pueblo, trae tranquilidad, trae paz, y venimos constantemente pidiéndole. Somos ese hijo que cuando salimos con nuestros papás, no sé si algunos aquí recuerden, salíamos y entonces veíamos helados y le pedíamos: ay papá, quiero un helado. Y cuando pasábamos por la tienda de juguetes: ay papá, quiero un juguete. Y cuando pasábamos por el cine, entonces: ay papá, yo quiero cine. ¿Sí? Y entrábamos a cine: ay papá, yo quiero crispeta.
Y nos empezamos a comportar de esa manera y nuestro comportamiento, incluso el mío, su predicador del día de hoy, ha sido un comportamiento de solamente pedir, pedir y pedir. Y somos ese hijo que estamos pidiéndole a Dios por sanidad emocional de las personas, pero somos los primeros que estamos haciendo comentarios incorrectos, ¿verdad? Somos de los que estamos pidiéndole a Dios sabiduría por nuestros gobernantes, pero normalmente somos los que estamos criticando las decisiones de cada uno de ellos en todo momento. Somos de los que estamos pidiéndole a Dios tranquilidad financiera, pero somos de los que estamos, con todo respeto, 24 horas al día pegados en Netflix. Entonces estamos pidiendo una cosa, pero nuestro comportamiento está siendo otra, ¿verdad? Desde que inició la cuarentena yo tomé la decisión: Fabio Rico va a salir por lo menos con 1 o 2 kilos menos de lo que entré a la cuarentena. Voy a salir con 1 o 2 kilos menos de los que entré a cuarentena. Todas las noches me estoy aplicando un producto aquí, estoy tratando de ser lo más disciplinado posible para que me crezca cabello, porque antes no lo hacía, que porque no tenía tiempo, que porque no estaba en la casa. Antes de acostarme me programé también para aplicarme algunas cremas en mi cara, porque yo venía con una serie de rociolas, siempre mi cara era muy roja y nunca tenía tiempo para aplicarme y hacerme el tratamiento correcto, ¿verdad? Pero oraba y le pedía a Dios que me diera salud, que me guardara mi cara, ¿sí? Que le pedía a Dios muchas cosas, pero no estaba haciendo nada, ¿sí? Para que estas cosas llegaran a mi vida. Y hoy estamos en un tiempo en el cual debemos hacer cosas. No es solamente convertirnos en el hijo que está pidiendo. Nos vamos a convertir en esos hijos que también le estamos dando a Dios, que también le estamos demostrando. Fabio, tengo muchos inconvenientes en casa. Fabio, ahora se están levantando otro tipo de situaciones que normalmente no vivía. Bueno, ahí es donde está el reto para empezar a tomar decisiones de las cuales usted no tenía tiempo para tomar y que ahora sí va a empezar a tomar porque está en casa, porque ya ahora conoce el verdadero comportamiento de sus hijos, porque ahora ya conoce el verdadero comportamiento de la gente que lo rodea, porque usted debió haber tomado decisiones hace años atrás que nunca tomó, y eso es a lo que Dios nos está llamando en ese momento. Pero no podemos ser hijos pasivos de solamente pedir, pedir y pedir. Hoy, como hijo de Dios, como predicador en esta mañana y como amigo suyo, lo que vengo a compartirle es que Dios también está esperando que usted dé algo. Y todos los cambios que se vienen a partir de ahora se vienen de la mano de una palabra que poco nos gusta, que se llama disciplina. Llevo más de 8 días trabajando y estudiando solamente temas de disciplina. Incluso saqué una serie de 3 slides donde hablé de disciplina. Al principio no me sentí para nada cómodo y muchas personas me dijeron: Fabio, no te sentí muy bien, Fabio lo otro, pero claro, yo entendía como Fabio Rico, como conferencista y como profesional, que estaba entrando en un tema nuevo, porque me estoy retando, porque le pedí a Dios algo nuevo para mí. Pero si yo le pedía algo nuevo a Dios para mí, para mi vida, para mi negocio, no podía quedarme estudiando lo que siempre he estudiado. Tenía que salir y tenía que incomodarme un poco más. Y la palabra de hoy lo va a llevar para que usted se incomode un poco más. Dios lo está llevando y nos está llevando a todos, hijos, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único Dios y como Salvador, y a los que no lo han recibido, a todos nos está llevando a un proceso llamado disciplina. Y en esta mañana, que el tema es Dios de propósitos, o un Dios con propósitos, este Dios nos está llamando a que seamos personas disciplinadas independientemente de lo que sea. Este tema de la disciplina va a tomar tanta fuerza a partir de hoy, porque hasta las personas que trabajan en casa, hasta las personas que están hoy en teletrabajo, nunca habían desarrollado la palabra disciplina. Tenían la disciplina de levantarse en temprano, desayunar, salir de casa, llegar a la oficina, tomar un bus, tomar su automóvil, pero ahora la disciplina es otra totalmente diferente. Ahora está trabajando desde casa y las cosas se hacen mucho más fáciles. Entonces el nivel de disciplina aumenta, porque ya no tienes al policía al lado, porque ya no tienes a tu jefe al lado, porque ya tienes muchas personas por las cuales te comportabas bien, era porque ellos estaban al lado tuyo. Ahora esas personas ya no están al lado y ahora tu comportamiento es el verdadero. Ahora sí, en casa y en la soledad, vamos a ver quién es cada uno en la soledad. Vamos a ver quién es cada uno en el momento donde está a solas. Ahí es donde viene la disciplina, ¿sí? Cuando nadie te está diciendo: Fabio, tienes que entrenar,
Fabio, tienes que cuidarte en la comida, Fabio, no tomes tanta Coca-Cola, Fabio, cuídate porque en casa generamos más ansiedad. Entonces es ahí donde la palabra disciplina ya es una autodisciplina, ya nosotros mismos somos los que somos conscientes de nuestro comportamiento. Para esto vamos a ir a una palabra que siempre me ha encantado y es la historia de José. José es de esas historias que todos llevamos en el corazón porque nos encantan las historias con finales felices, nos encanta ver cómo el hombre justo alcanza las promesas de Dios. Génesis capítulo 37, en el versículo 32, si cada uno de nosotros lo podemos leer en algún momento. Hoy no lo vamos a leer porque estamos aquí rápidamente en un Facebook Live, pero yo sé que usted lo va a leer en casa. Y nos dice que José, en el capítulo 37, versículo 32, tenía 17 años. Estamos hablando de un joven, estamos hablando de un adolescente. Estamos hablando de un chico que era consentido, que era el hijo de papá. La palabra nos dice que era el más amado. La palabra nos dice que a él se le encargaban unos trabajos totalmente diferentes a los que se le encargaban a sus hermanos que ya eran de mayor edad. Ellos estaban constantemente trabajando fuerte, estaban cuidando las ovejas, eran los que salían, eran los que estaban al sol normalmente, pero entre más edad tenían y más maduros debían ser, eran los que menos se comportaban bien. Y esto llevaba a que José, a sus 17 años, y por parte de inexperiencia, pero al mismo tiempo de querer hacer las cosas bien, siempre contaba las cosas malas que hacían sus hermanos. Por ende no era el más amado, no era el más querido, y empezó a crear una diferencia y sus hermanos empezaron a alejarlo a tal punto de sentir fastidio por José, ¿vale? Y esto lo dejo como base para lo que vamos a hablar y lo que vamos a ver ahora en el futuro. Sin embargo, quiero que veamos en este momento que estamos hablando de un chico de 17 años. Que estamos hablando de su inexperiencia, pero también al mismo tiempo estamos hablando que era un hombre, que era un chico que hacía las cosas bien, entregaba cuentas a su padre, lo que su padre le pedía él lo hacía e incluso hacía mucho más, ¿sí?, de lo que normalmente le pedía. Cuando estamos en un tiempo en el que si nosotros vamos a hacer un poco más, si nosotros empezamos a hablar de las cosas positivas, si empezamos a hablar de disciplina, si empezamos a dar tips de mejoramiento, muchas de las personas que están a nuestro alrededor no nos van a ver con los mejores ojos, ¿sí? Cuando yo hago Facebook Live de temas de finanzas, alcanzo a tener un número espectacular de seguidores y todos, Fabio, me encanta, Fabio, lo felicito, el tema estuvo buenísimo. Pero cuando hablamos de disciplina y cuando hablamos que Dios nos está empezando a pedir algo también, entonces ya la gente, ya el tema de Fabio no me gustó, porque ahora es Dios el que también está esperando ver cuál es su comportamiento frente a este momento, ¿sí? ¿Cuál es ese autocontrol que tiene de no hacer parte del montón? De como hijos de Dios, este es el momento donde empezamos a ver los verdaderos hijos de Dios, porque estamos viendo unas personas en la iglesia, pero otras personas en Facebook. Estamos viendo unas personas en la iglesia, pero vemos otras personas en los estados. Personas que normalmente lo que están votando es veneno, son personas tóxicas y decimos, pero es que esta persona hacía parte, ¿sí?, de la iglesia, nosotros lo conocemos, sabemos quién es, pero es una persona totalmente diferente. Bueno, ¿qué nos pide Dios en este momento? Nos está pidiendo disciplina, nos está pidiendo que también debemos ser, claro, hijo, me pides a mí muchas cosas, ahora necesito de ti también algo, necesito que te comportes un poco mejor, necesito que cumplas lo que yo te estoy pidiendo, porque las cosas con Dios también son dar y recibir. A Dios también le podemos dar, no es solamente nuestros diezmos, no es solamente nuestras ofensas. Dios también está en estos momentos mirando el corazón que tenemos y cuáles son los aspectos que vamos a entregarle a Dios, ¿sí? Y este tema no es muy gustoso para mucha gente, porque cuando estamos hablando en este momento que Dios nos está pidiendo algo, ahí sí las cosas ya se ponen de otra manera. Entonces ya no nos gusta mucho, y es que yo que le voy a entregar a Dios, si yo vengo siendo muy fiel, si yo vengo siendo muy juicioso, pero hay algo más a profundidad que creo que Dios te está pidiendo en esta mañana. Yo pido al Espíritu Santo
que sea Él el que nos ilumine, tanto a ustedes allí en casa, a nuestro pastor, a nuestra familia pastoral, a los hijos de nuestro pastor, a todos los líderes de la iglesia, y me incluyo dentro de ese grupo, que sea Dios mostrándonos en esta mañana, por medio del Espíritu Santo, que nos revele cuáles son esos pequeños aspectos, esos aspectos con ese detalle tan pequeño que hemos olvidado y que al mismo tiempo se convierten en unos resultados tan pero tan grandes. En Génesis capítulo 39, en el versículo 1, ya nos están hablando de todo el proceso que vive José. Sus hermanos lo toman, algunos habían tomado la decisión de matarlos, otros dicen no lo matemos porque es sangre de nuestra sangre, y en medio del error genera cordura y dice no lo matemos, pero sí vendámoslo. Es vendido y llega a Egipto. Todos sabemos la historia y para no alargarme voy a tratar de resumirla. Cuando José llega a Egipto, llega a casa de Potifar, llega a casa de un hombre que es respetado, llega a casa de un hombre que tiene dinero, que tiene respeto, que tiene poder, ¿sí? Que tiene estatus, y es donde Dios empieza a colocar a José al lado de un mentor que sin querer se convierte en mentor. Fabio, pero Potifar es ejemplo de lo incorrecto. Fabio, Potifar es ejemplo de todo aquello que no va con Dios. Bueno, yo en este momento no quiero centrarme si Potifar es ejemplo o no ejemplo de las cosas que son o no son de Dios. Yo quiero centrarme en uno de los primeros regalos que tengo para ti en esta mañana. Y es, Fabio, ¿cómo puedo entender el propósito de Dios? ¿Sí? Y este es el primer punto. Fabio, ¿cómo puedo entender el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Bueno, el primer paso que debemos hacer en este momento para entender el propósito de Dios se llama adaptabilidad. Y quiero que tome nota de esta palabra. Adaptabilidad. José pasó de ser el hijo de papá y mamá, pasó de ser un hijo que todo lo tenía, de ser el más amado, ahora pasó a ser esclavo. ¿Sí? Por decisión propia de él, no, por decisión de sus hermanos, de hacer lo correcto. Que fue inexperto, sí, pero fue una decisión no de él, fue una decisión de sus hermanos que lo llevaron ahora a ser esclavo. ¿Esclavo de quién? De un hombre que tenía poder, de un hombre que tenía reconocimiento. Fácilmente José pudo haber entrado en una actitud, ojo a lo que les estoy diciendo, José pudo haber entrado en una actitud de desagradecimiento total porque todo lo tenía en casa y ahora es esclavo. Teológicamente no puedo decir si José o Egipto tenía un idioma totalmente diferente a la tribu de donde venía José. Ese cambio de pronto ese cambio de idioma, podemos decirlo de esa manera, pudo haber traído algo de incomodidad también para José. Digamos que pude buscar, pero no encontré algo real para compartirle en esta mañana. Esta parte sí la quiero suponer, y lo digo con todo respeto, estoy suponiendo. Digamos que José pasa de ser el hijo de papi y mami a ser esclavo en un lugar donde se hacía entender, a otro lugar donde de pronto no se hacía entender. Recuerde que eran esclavos. Egipto en ese momento era la potencia mundial. El cambio de idioma creo que pudo haber afectado muchísimas cosas. Pero aún así José desarrolló la capacidad de adaptabilidad. ¿Qué es adaptabilidad? Que no se centró solo en lo negativo, empezó a darse cuenta que trabajaba para un hombre que tenía poder, que trabajaba para un hombre que era inteligente, que trabajaba para un hombre que era estudiado, que trabajaba para un hombre que tenía dinero, ¿sí? Y entendió, se adaptó en ese momento y se dio cuenta que ese era un buen espacio para crecer. Querida iglesia, queridos hijos de Dios, queridos hermanos en la fe, estamos en un momento en el que Dios nos está colocando en un contexto donde debemos adaptarnos. Esta es la primera palabra. José se adaptó a la situación. José entendió y se dio cuenta que estaba en algo en lo cual él no se sentía cómodo, pero que había una opción de crecimiento. ¿Sí? Y la palabra de Dios también nos dice en el versículo 2, ¿sí? Que ese versículo, esa parte, ese capítulo 39, sí voy a tomarme el derecho a leerlo porque es la base fundamental de todo lo que empezó a pasarle a José. Entonces nos dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, o sea, no era cualquier persona, varón egipcio, lo compró
de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mire, los ismaelitas no fueron a venderle a Potifar cualquier persona. Los ismaelitas, a los cuales negociaron con Potifar, se dieron cuenta del potencial que tenía José. La Biblia nos dice que José tenía un buen semblante, ¿sí? Me imagino que José hablaba bien, me imagino que José transmitía confianza. Y cuando nosotros como negociantes nos llega un buen producto, tenemos clientes, ¿sí? Tenemos clientes exclusivos a los cuales nosotros se los podemos vender, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros y muchas empresas, y aquí me voy a una parte muy empresarial, las empresas saben que tienen productos exclusivos para clientes exclusivos, ¿sí? Rolex no saca un reloj de 15 o 20 millones de dólares que existen para vendérselo a una persona normal. ¿A quién le vende ese reloj tan costoso? A una persona que tiene la capacidad, de una persona exclusiva, una persona que tiene ese entorno para poderlo también exhibir, ¿verdad? Porque usted no puede llegar, por ejemplo, con todo respeto y en el medio en el que yo me muevo, yo no puedo llegar al comercio, ¿sí? Yo no puedo llegar de pronto a un centro con un reloj de más de 25 o 30 millones de pesos, porque ¿qué va a pasar en ese lugar? Pues lo más probable es que yo me exponga, que me pase algo, como diríamos en Colombia, estoy dando papaya para eso. Entonces, las empresas, así como tienen productos exclusivos para personas exclusivas, de la misma manera los ismaelitas, que eran proveedores de Potifar llevándole esclavos, no le iban a llevar cualquier esclavo, le llevaban los mejores esclavos. ¿Por qué? Porque Potifar era una persona que tenía dinero, era una persona que tenía capacidad económica, ¿sí? Por ende era de los que me imagino yo que pagaba de contado y aparte de eso compraba volumen de esclavos. Los mejores esclavos, ¿para quién iban? Para Potifar. Encuentran a José, se dan cuenta que es un chico que genera confianza, es un chico que tiene conocimiento, es un chico que está joven, que es bien parecido y que dicen, no, pues vendámoselo a Potifar, que es uno de nuestros mejores clientes. Dios coloca a José en un contexto como Potifar y Potifar se empieza a convertir en el mentor de José, ¿sí? Porque José se empieza a dar cuenta que aunque viene de una tierra en la cual había dinero y él era de una familia pudiente, se da cuenta que hay otras personas en el mundo que tienen más dinero, ¿sí? Se da cuenta que hay otro nivel de vida, que lo que él pensaba y lo que él conocía en su tribu, que era dinero, ya en el otro lado no era dinero. O sea, ya en el otro lado había gente con mucho más dinero. Y la gente que rodeaba a Potifar, dentro de esas personas había gente que era más poderosa que Potifar. Entonces, esta palabra de adaptabilidad se la quiero regalar, iglesia, porque aunque en la palabra, aunque en la Biblia no nos la dice literal, sí nos estamos dando cuenta que el comportamiento de muchos hombres de Dios fue adaptabilidad. Esa palabra iba de la mano en cada uno de los procesos que Dios tenía con los diferentes hombres que le servían. Entonces encontramos a un José que se adapta a la situación y se da cuenta que es un lugar para crecer y empieza a trabajar de la mano con otra palabra que es el segundo regalo que tengo para ustedes de parte de Dios. Adaptabilidad. Segunda palabra, disciplina. Yo me puedo adaptar muy bien a las cosas, ¿sí? Yo me puedo adaptar a esta situación. Ya, por ejemplo, vamos en 14 días de cuarentena, me puedo adaptar a esta situación, yo puedo empezar a trabajar vía internet, ya estoy cambiando mi plan de internet, empecé a conocer el internet, pero esa adaptabilidad, si no va de la mano con la palabra disciplina, vuelves a ser del montón, ¿vale? Vuelves a ser de las personas del común. Y lo que Dios quiere en este momento y lo que Dios está levantando en este momento es un grupo de personas que quieran salir de ese molde y que quieran salir de esa caja. Y para salir de esa caja necesitamos la palabra clave de la mañana de hoy, que se llama disciplina. Dentro de esa disciplina entra el querer exigirme a mí mismo. Ya no es Dios el que me exige. Nosotros en casa sabemos que Dios nos exige algunas cosas, pero dentro de esas exigencias nosotros lo hacíamos o no lo hacíamos. Hoy debemos hacerlo, ya es algo que va dentro de nosotros. Entonces encontramos a José y nos dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio.
Y todos decimos, es que fue próspero. Sí, José fue próspero porque creía y seguía a Dios. La prosperidad viene de eso. Pero también la prosperidad viene del trabajo que hacía José constantemente. ¿En dónde? Ojo a lo que les voy a leer. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, o sea, Potifar. ¿Sí? Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. La palabra clave es todo lo que José hacía. O sea, José, no estamos hablando de un hijo de Dios que se dedicó a orar, que se dedicó a pedir, que se dedicó a clamar, que eso está muy bien y no lo señalo porque esa es la primera parte de la historia, pero nos dice que su amo vio lo que José hacía, era un accionar, era una disciplina diaria que José tenía. ¿Sí? Era el trabajo que él hacía, eran las cuentas, los números, la agenda que llevaba José, la relación que tenía José con los demás esclavos, la manera en cómo José se desarrollaba en ese campo, porque lo hacía todos los días. ¿Había disciplina en José? Claro que lo había. Todos estamos encantados de decir, es que José era respaldado por Dios en todo momento. Sí, pero eran las acciones diarias de José. Las acciones diarias de José lo que llevó a que el hombre que no creía en Dios, porque ya nos está mostrando un Potifar que empezó a respetar las creencias y empezó a respetar el Dios de José. ¿Pero por qué respetaba el Dios de José? Lo empezó a respetar porque veía que José era coherente con su disciplina, al mismo tiempo con lo que oraba y con lo que pedía. Ojo lo que estoy diciendo. José era coherente en su disciplina diaria, en lo que hacía y con lo que oraba. No era solamente el orar, era el respaldar esa oración con acciones. Y hoy, iglesia, Dios nos está llamando que la oración y el clamor que estamos llevando diariamente lo debemos respaldar también con acciones. Y son esas acciones las que Dios va a empezar a prosperar. Y ese resultado de esas acciones es las que el mundo va a empezar a ver en nosotros y vamos a empezar a ganar el respeto y vamos a empezar a ganar un nivel de liderazgo. Así es como Dios está en este momento organizando las cosas para nosotros sus hijos. Espero que esta parte, amada iglesia, les quede completamente clara, porque nos quedamos en la primera etapa, nos quedamos en la etapa de la oración, nos quedamos en la etapa del clamor, nos quedamos en la etapa del hacer lo que Dios quiere. Y claro, y esa es la etapa de un gran porcentaje, pero el otro resto de porcentaje, que es el accionar, es donde nosotros como iglesia hemos fallado. Y es donde debemos centrarnos en esta mañana. El versículo 4 del capítulo 39 nos dice: así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó su poder todo lo que tenía. ¿Ven cómo el accionar y la disciplina de José llevó a que Potifar, un hombre que no creía en el Dios de José, ahora es él el que toma la decisión de entregarle todo? ¿Por qué? Porque se ganó el respeto. Porque cuando nosotros somos disciplinados nos convertimos en esta palabra que nos hace falta también mucho a los cristianos hoy en día, y se llama profesionalismo. ¿Sí? Se llama ser coherentes. Este tema de la disciplina a muchas personas no les puede gustar. Y de pronto sé que en estos días veníamos con el pastor Manuel hablando de un tema de mucho fortalecimiento espiritual y de muchas cosas. Si de pronto rompo esta cadena, es porque también lo quiero llevar a usted como hijo de Dios a que se evalúe cómo está su disciplina el día de hoy. Cuando yo tomé la decisión de hacerme experto en este campo, sabía que muchos de mis seguidores ya no iban a seguir siendo los mismos. ¿Por qué? Porque empecé a exigir un poco más. A Dios no lo vemos de la misma manera cuando Dios nos pide algo. Y este es el momento donde la iglesia debe ser madura. Como iglesia debemos ser muy maduros y entender que Dios también nos está pidiendo algo. Dios, que nos pide en esta mañana, amada iglesia, que debemos ser hijos de disciplina. Nosotros, muchos de nosotros, oramos y pedimos por salud. Ojo a esto que les voy a decir, y allí en casa, si usted está tomando nota, guárdelo para usted. No lo guarde como una persona que lo está señalando, guárdelo como el Dios
que, que en este momento puedo decir que soy instrumento de Él y se lo comparto con cariño, porque Dios nunca nos va a señalar para regañarnos, siempre nos va a señalar es para amarnos. Nosotros oramos por salud constantemente, pero somos de las personas que no controlamos nuestros alimentos. Somos personas que nos cuesta levantarnos temprano en la mañana. Somos personas que cuando hablamos de ejercicio, automáticamente decimos eso no va con nosotros. Pero cuando llega el momento de la enfermedad, entonces ayunamos, clamamos, pactamos y hacemos todo, ¿sí? Y no vemos la respuesta de Dios, y entonces nuestro corazón se va en contra de ¿quién? En contra de Dios, ¿verdad? En contra de Dios. Este tiempo nos está sirviendo para que nosotros, en la abundancia de tiempo que tenemos, que no teníamos antes, ahora es donde nos damos cuenta que las cosas no eran por falta de tiempo, eran por falta de disciplina. Y esa disciplina y ese profesionalismo en todos los campos de nuestra vida es lo que no nos ha permitido que muchas de las promesas que Dios tiene para nosotros no lleguen a nuestra vida. Y aquí les hablo con mucho cariño y les estoy hablando a todas las personas. Es increíble darnos cuenta cómo hoy muchas personas literalmente son 4 horas de Netflix, pero no sacan media hora para aprender un nuevo idioma, ¿sí? Usted puede tener su buen devocional, pero ya hoy Dios no nos está llamando solamente a nuestro buen devocional. El devocional que hacemos diario ya se debe convertir en algo que lo hacemos no porque nos toque, sino porque ya es básico en nosotros. ¿Qué necesitamos ahora? Dios tiene para usted mejor oportunidad de trabajo, ¿verdad? Pero es usted el que no ha querido aprender a hablar otro idioma. Dios tiene para usted salud, claro que sí, pero es usted la persona que no se está levantando temprano, es usted la persona que no se está cuidando en la comida. Mire, yo los quiero a todos por mucho tiempo, pero cada uno de ustedes sabe que debemos mejorar muchos aspectos. Tenemos cursos en el SENA que son completamente gratuitos y que son virtuales, que son de 40 minutos diarios nada más. No es más, solo 40 minutos, pero sí le gastamos a 5 episodios de una serie. Y qué pena que sea tan intenso con esto, pero me voy a volver la persona más intensa con el tema de la disciplina, porque me di cuenta que yo tenía la mejor información, que Dios me había hecho pasar por un proceso tan fuerte económicamente, que habíamos quebrado junto a mi esposa y mi familia, pero de allí a todos los entrenamientos que dictamos, la gran mayoría de personas se quedan en los entrenamientos. ¿Es por qué? Por disciplina. Por disciplina. Y yo puedo decir que cuando yo me dispongo a bajar de peso, cuando yo me dispongo a correr mis carreras de Ironman, cuando yo me dispongo, es porque tomo la disciplina de la mano y aunque me guste o no me guste, voy adelante. Y me he dado cuenta cómo esa pequeña disciplina, cómo ese pequeño comportamiento de subir mis estados, de compartirle a las personas, de estar diciendo, ha generado un gran respeto en mí. Porque cuando no subo mis estados entrenando, muchas personas me escriben: Fabio, hoy no entrenó, Fabio, ¿qué pasó? Fabio, te estamos esperando, Fabio, te admiramos. Y ese respeto es el mismo con el cual me abren puertas afuera para hacer negocios, ¿sí? Es el mismo respeto que no me toca hacer lobby para ir a ofrecer mis productos. ¿Por qué? Porque generé un respeto, porque me exigí. Iglesia, con todo el cariño, con todo el amor, Dios hoy les está pidiendo y nos está pidiendo a nosotros que seamos personas disciplinadas, que subamos de nivel. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos todo un buffet de bendiciones y de cosas esperando, pero no hemos sido capaces de adaptarnos, no hemos sido capaces de ser disciplinados, no hemos creado hábitos de disciplina. No hemos creado hábitos de disciplina. Solo con el devocional, mi querida iglesia, no nos basta hoy. Dios necesita hijos de primer nivel. Dios necesita hijos que en medio del entrenamiento y del sufrimiento sigan adelante. Sigan adelante. Mire, nosotros tenemos algo muy claro. Si hablamos del Antiguo Testamento, el ejemplo hoy es José. ¿Sí? José se adaptó y nos dice la palabra que José fue fiel y todos los días trabajó constantemente para Potifar. Dios prosperaba a Potifar, pero al mismo tiempo lo estaba prosperando a él. Cuando se levantó el momento malo, cuando se levantó la situación mala, cuando se levantó el mal comentario, cuando se levantó el tiempo de señalar a José, que fue la misma esposa de Potifar, ¿sí? La misma esposa de Potifar lo señaló.
aparentemente tenía pruebas, porque la palabra de Dios nos dice que la vestimenta de José, ¿sí?, fue arrancada y quedó en manos de la mujer de Potifar, ¿sí? El mismo Potifar, siendo su mujer, dudó de lo que su mujer le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque vio a José siendo disciplinado, siendo un hombre íntegro, siendo un hombre coherente, ¿sí? Para Potifar, Potifar lo hizo, y Potifar envía a José a una cárcel, ¿sí?, es por no perder el respeto de sus esclavos. Pero Potifar en el fondo sabía que lo que su mujer le estaba diciendo, ¿sí?, eran mentiras. Potifar lo hace por no quedar mal con las demás personas. Pero en medio de esa decisión, Potifar, y esto lo he dicho en otras prédicas, Potifar no manda a José a cualquier cárcel, ¿sí? No lo manda a la cárcel de esclavos, lo manda a la cárcel donde está la gente importante. Y entra José, ojo a lo que les voy a decir, amada iglesia, y a todos los que nos están siguiendo. Entra José, ahora pasa, ¿sí?, pasa de ser, mira lo que yo tengo aquí, José fue hijo, ¿sí?, hijo mimado. Después de ser hijo mimado pasó a ser esclavo. Después de ser esclavo, José pasó a ser administrador en la casa de Potifar. Después de ser administrador, José cae en la cárcel. Y en la cárcel se convierte en gerente. ¿A quién gerenciaba? ¿Sí? Dice la palabra y dice teológicamente que en ese momento la cárcel también empezó a ver cómo cambiaba todo el aspecto de la cárcel, porque José era una persona que se adaptó rápidamente a la cárcel e identificó las necesidades que había allí. Y José sabía que en esa cárcel donde lo había mandado Potifar no estaba cualquier tipo de personas. ¿Quiénes llegaban a la cárcel donde estaba José? Llegó el copero, llegó el panadero, llegaba el político, llegaba el que trabajaba con el que trabajaba en la parte alta de toma de decisiones en Egipto. En esa cárcel donde Potifar mandó a José, solamente había gente de renombre. Por eso José se adaptó rápidamente a la situación y empezó a cambiar la vida de todas esas personas, porque José empezó a entender que había un propósito grande. Pero en ese proceso que duró, nos dice la Biblia, en el capítulo 37, en el versículo 2, nos dice que José tenía 17 años. Pero cuando vamos al capítulo 41, en el versículo 46, que ustedes mismos allí en casa lo pueden revisar, nos dice que José ya era de 30 años. Ojo conmigo, 30 años. O sea, tuvo un proceso de aproximadamente 13 años, donde estuvo en diferentes lugares. Pero todo lo llevaba a ese momento en el cual el mismo rey de Egipto, el mismo faraón, le termina entregando, siendo José el segundo hombre al mando. Pero en todo este proceso que nosotros vimos, lo único que iba de la mano de José era adaptabilidad, disciplina, y el tercer punto, recuerde que íbamos en el segundo, les recuerdo, el primero fue adaptabilidad, el segundo disciplina. Dentro de disciplina se desprende profesionalismo y se desprende actitud. Y en el tercer punto es escuchar a Dios. Claro, José escuchaba a Dios. José sabía, porque por medio de la palabra, ¿sí?, por medio de la palabra y de su comunión, él escuchaba a Dios. Y esa palabra, eso que escuchaba de Dios, lo ponía en práctica. Fue así como en el contexto de la cárcel, él empieza a sembrar en otras personas. Y las otras personas empiezan a ver el comportamiento de José. Allí en la cárcel, la palabra de Dios nos dice que Dios le da la sabiduría también. Desde muy chico él sabía interpretar los sueños, y es allí donde le interpreta los sueños a un grupo de personas muy importantes dentro del rol, ¿sí?, del faraón. Dentro del faraón. La mayoría de personas creen que cuando José le revela los sueños, o sea, Dios le da unos sueños al copero y al panadero. Y José tiene la capacidad de decirles qué significaban. Cuando se cumple lo que José dice, el panadero y el copero los sacan de la cárcel,
Pero José en ese momento, que ya no es el mismo niño inexperto de 17 años, que ya se está convirtiendo en hombre, que se está dando cuenta de la capacidad que tiene, que ya empieza a confiar en lo que tiene, le dice al copero que nunca lo olvide y que por favor lo tenga en cuenta. En ese lapso en el cual el panadero y el copero salen de la cárcel, pasa un tiempo de aproximadamente 2 años. Y la mayoría de cristianos, ¿sí?, creemos que el copero sale y de una vez sale a contarle a Faraón que en la cárcel hay un joven o un administrador o un gerente que tiene la capacidad de interpretar sueños. No, señores, ahí hubo otro tiempo, hubo 2 años. ¿2 años de qué? 2 años en el cual José también se pudo frustrar como hijo de Dios y como hombre, que venía haciendo las cosas bien, que era un hombre disciplinado, que era un hombre que había trabajado para otros, que todos habían hecho ricos, que todos habían aumentado sus riquezas gracias al trabajo de él. Y yo me imagino a un José que en esos 2 años se pudo cuestionar muchas cosas, ¿sí? Aún seguía estando en la cárcel, o sea, aunque tenía privilegios, él estaba en una cárcel. Y entonces en ese momento llega también los pensamientos negativos y empieza José, ¿por qué no a decir, pero yo he sido fiel, pero yo he sido constante, pero yo he sido disciplinado, nunca le he robado nada a nadie? Y en esos 2 años posiblemente José pudo haberse cuestionado muchas cosas. Aún en medio de ese cuestionamiento, la disciplina de José lo llevó a mantenerse íntegro. El tiempo con Dios le ayudó a fortalecer su espíritu y a librarlo de pensamientos malos. Y la capacidad de adaptabilidad lo llevó a seguir. En este caso nos habló del copero y del panadero, pero yo sé que José tenía constante comunicación con personas importantes. Comunicación, sí, comunicación de la cual él iba aprendiendo. Yo identifiqué cuando leí esta parte de Génesis que José también tuvo mentores y que José también aprendía de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Todo el conocimiento que José empezó a tener fue porque también veía a otras personas, ¿sí? ¿Por qué no? Si ahí habían políticos, me imagino que José hablaba también con los políticos, tenía todo el tiempo del mundo, estaba en una cárcel. Me imagino que José identificó personas con mucha experiencia que también le estaban enseñando cosas. Cuando vemos las películas vemos a un José administrador, un José que aprendió a llevar números, un José que aprendió a llevar cuentas, un José que aprendió a ser ordenado, un José, y todas estas cosas Dios las da. Pero también hay otras cosas que Dios coloca personas alrededor de nosotros para que nosotros aprendamos de ellos, ¿vale? Entonces, amada iglesia, en esta mañana, en lo que Dios ha colocado en mi corazón de poderle compartir a cada uno de ustedes y nuevamente darle las gracias a nuestro pastor, a la pastora Angélica, a sus hijos por el honor de poder compartir esta palabra con cada uno de ustedes, de poder llegar a sus personas amigas. Quería compartirles esta palabra porque estamos en un tiempo de mucha disciplina, Dios, en medio de su misericordia y de su gran amor, nos ha subido la vara a todos nosotros, tanto hijos que lo hemos reconocido como nuestro Dios, como aquellos que todavía no lo han conocido. Y nos ha subido la vara en muchos aspectos. Veníamos clamando y veníamos orando, y Dios lo ve, y para Dios es un honor que nosotros sus hijos le alabemos, claro que sí. Pero ahora, dentro de esa alabanza, debemos sumarle nuestras acciones. ¿Cuál es el compromiso, amada iglesia, que hoy, como hijos de Dios, vamos a tener y vamos a decirle a Dios en esta oración al finalizar este devocional? ¿Qué le vas a entregar a Dios en este momento? ¿Tu salud? ¿Vas a eliminar de tu vida aquellas cosas que saben que te están haciendo daño? ¿Vas a empezar a cuidar tu cuerpo? ¿Vas a empezar a... Mire, nosotros, yo lo digo, a veces ni para una vitamina o a veces ni para un remedio somos disciplinados. Porque nos dicen, tiene que aplicarse una crema durante 15 días y nosotros nos la aplicamos 5 o 6 y cuando vemos mejoría paramos. Nunca cumplimos realmente con lo que los hombres nos piden, mucho menos ahora le estamos cumpliendo a Dios, amada iglesia. Este es un tiempo también de cumplirle a Dios. Y qué pena, con todo el cariño, si no es una prédica de amor y de fortaleza,
Ahora es tiempo de nosotros demostrarle a Dios que somos dignos de lo que Él tiene para nosotros. José se llevó un proceso, ¿sí? De 17 a 30 años, fueron 13 años, iglesia, 13 años, aprendiendo, estudiando, trabajando para otros, ¿sí? Es más, cuando a José lo ponen de segundo al mando, la responsabilidad que tenía este hombre era una responsabilidad muy alta, ¿sí? Donde las cosas no salgan de la manera correcta, créame que para José lo único que había era la muerte. Y José en medio de esas decisiones, y claro, todos vemos, súper José, ahora el segundo más alto. Amada iglesia, estamos hablando de la potencia mundial en esa época. Estamos hablando de Egipto. Estamos hablando de 7 años de una escasez muy tremenda, ¿sí? Una escasez en la cual en los 13 años José no se había preparado tampoco para esto. Pero fue su trabajo diario, fue su disciplina, fue su estudio, fue el sentarse a sacar cuentas, ¿sí? Fue el sentarse a tomar tiempo para él, para crecer, para leer, para instruir, para preguntar. Iglesia, Dios nos está moviendo en este momento. Dice Manuel, en la antigüedad las naciones que estaban en la media luna fértil y los hebreos compartían fonemas lingüísticas llamados lenguas semitas. Ok, pastor, muchas gracias por enriquecernos en esta parte. Muchas gracias. Lenguas semitas. Entonces, nos damos cuenta que también cuando Dios tiene algo para nosotros, nosotros debemos también demostrarle a Dios que estamos preparados para esto, ¿sí? Iglesia, mire, dentro de nuestras iglesias hay predicadores, hay personas que tienen talentos fenomenales, pero grandes talentos, ¿sí? Los chicos, por ejemplo, en la iglesia donde nosotros pertenecemos, que así se llama la iglesia, nos hemos dado cuenta que tienen talentos para la música, pero si usted quiere las cosas grandes de Dios, usted debe no entrenar 1 hora ni 2 horas, usted tiene que ir 3 horas, 4 horas. Mira, cerrando ya esta parte, ¿por qué empecé a hablar tanto de la disciplina? Porque nosotros admiramos tanto a la gente grande, que les admiramos sus resultados, pero no les admiramos que mientras usted y yo estamos en casa durmiendo, ellos están produciendo. Mire, y voy a decir algo, con el respeto del pastor Manuel, con el respeto de muchos líderes que están aquí. Nosotros como iglesia nos hemos centrado en señalar deportistas que no conocen de Dios, hemos señalado artistas que incluso hemos dicho que tienen pacto con el diablo, hemos señalado muchas cosas como iglesia, pero nunca nos hemos detenido a centrarnos y hacer lo que hacía Jesús, ver lo bueno en cada una de las personas, Las personas que hoy los vemos haciendo teatro, que los vemos haciendo actuación, que los vemos haciendo música, mire, son personas que pasan días y noches en sus estudios, con computadores y con un grupo de profesionales trabajando, mientras usted y yo dormimos. Y ellos están trabajando. Que su música no es la correcta, que sus letras son obscenas, que las cosas que hacen son incorrectas, sí, claro que sí, muchas de esas cosas son incorrectas, pero saquemos lo bueno de ellos. Y es la disciplina que tienen para estar trabajando incansablemente. Es la disciplina que tienen para rodearse de personas ganadoras. Es la disciplina que tienen para estar ensayando bailes, para estar ensayando muchísimas cosas. Y nos centramos solamente en lo malo que tienen estas personas. No, iglesia. Hoy nosotros somos hijos de un Dios y nuestro líder, nuestro mayor líder, que se llama Jesucristo, ¿sí? Jesús veía lo mejor en cada una de las personas, ¿verdad? Hoy nosotros, la palabra de hoy está centrada en José, ¿sí? Pero José se levantaba temprano, ¿sí? A mí se me olvidó decirles los dos contextos, y gracias, Padre, porque no podía irme sin decirle esto. Dice, y aconteció, estamos nuevamente en Génesis, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. O sea, José no solamente
administraba la casa, sino administraba el campo. Y las personas que son de campo saben que cuando se tiene campo y cuando se tiene, podemos decirle, siembras, y cuando se trabaja las 24 horas del día. José era un hombre que estaba a las 24 horas del día. Mire, yo estoy más que seguro que José, en medio de su disciplina, se levantaba a las 2 de la mañana a ir a revisar cómo estaban regando las plantas, si estaban las personas correctas. José a las 5 de la mañana se levantaba. Yo vengo de una casa y mi papá, ¿sí? Y mi papá también fue campesino, mi papá ellos sembraban tomate. Y mi padre me contaba que ellos se acostaban a las 7 de la noche y mi abuelo lo levantaba a las 10, 11 de la noche y tenían que ir a regar el tomate. Después volvían a casa, dormían otro rato y a las 2 de la mañana tenían que volver a ir a regar otra vez el tomate. Eso se llama disciplina, y esa misma disciplina era la que tenía José, y por eso la misma palabra nos dice que en dos contextos, tanto en la casa como también en el campo, Dios estaba con José, en ambos lugares. En la casa cualquiera administra, fácil, pero en el campo la administración es diferente. Entonces, iglesia, Jesús tenía la capacidad de ver lo mejor en cada una de las personas. Por eso, yo creo que los discípulos de Jesús eran personas que no calificaban en conocimiento para ser los discípulos, pero Jesús veía lo bueno en cada uno de ellos. Amada iglesia, hoy debemos ver lo bueno en cada una de las personas. Artistas, cantantes, deportistas, en todo. Y yo me he encargado durante más de 8 días de analizar el comportamiento ganador de estas personas. Y es imposible que personas que no son hijos de Dios, que no conocen de Dios, que son ateos, y nosotros los vemos que son personas prósperas. Fabio, pero que no son felices, eso ya es otro cuento. Eso ya es otra cosa. No quiera tapar, ¿sí? Y lo digo con cariño y lo digo con autoridad. No quiera tapar su falta de resultados con decirme que hay ricos que no son felices. Porque usted es un hijo de Dios y está llamado a ser rico. Pero es nuestra disciplina la que no nos ha permitido alcanzar las cosas grandes que tiene Dios para nosotros. Y decimos que ahí donde estamos bien, ¿vale? Que ahí donde estamos bien. No, iglesia, no. No, este tiempo es tiempo para nosotros los hijos de Dios. Vamos a exigirnos, vamos a disciplinarnos, vamos a guardar esas ansiedades de las cuales normalmente, incluso en casa en este tiempo, esas ansiedades de las cuales estamos viviendo. ¿Quiere comer mucho? Coma mucho, pero coma cosas sanas, ¿sí? Y al mismo tiempo haga ejercicio, ¿sí? ¿Quiere grandes resultados? ¿Quiere que en estos momentos las puertas del cielo se abran? Mire, las puertas del cielo están abiertas en estos momentos para todos. ¿Qué necesita Dios? Necesita que usted aprenda un nuevo idioma. ¿Para qué? Para poderlo llevar a facturar en dólares. Todos queremos facturar en dólares, pero no hemos tomado la decisión de ir a una feria, no hemos tomado la decisión de salir, no hemos tomado la decisión de muchas cosas, iglesia. Ha sido nuestra propia decisión. Ha sido realmente, hemos sido nosotros mismos. Hemos sido nosotros mismos los que hemos limitado ese propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros. Permítame orar para cerrar este tiempo. Permítame hacer una oración diferente en esta mañana. Permítame pedirle a Dios o darle gracias a Dios porque hoy nos está exigiendo. Y queremos decirte en esta mañana, papá Dios, queremos decirte en esta mañana que queremos ser hijos maduros a partir del día de hoy. Padre, hoy en mi corazón, en el corazón de Fabio Rico, en el corazón de la iglesia y en el corazón de todos los que están aquí hoy conectados bajo tu palabra, queremos decirte que a partir de hoy nos vamos a exigir más, que a partir de hoy queremos que tú te sientas orgullosos de nosotros. Así como cuando un padre se siente orgulloso al ver a su hijo recibir un diploma, así como un padre se siente orgulloso de ver a su hijo grande, de ver lo que está creciendo porque se exigió, porque trabajó, porque cumplió y hoy está recibiendo un reconocimiento de hombres, hoy nosotros queremos también, papá Dios, que te sientas orgulloso de nosotros. Hoy, papá Dios, queremos decirte que en nuestras fuerzas
no vamos a ser capaces de alcanzar las cosas. Pero que tú nos diste un regalo especial, un regalo llamado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma el control de nosotros en este momento y empezamos a vivir más para ti, Señor, que para nosotros mismos. Y te pedimos que nos des la fortaleza, Padre, que nos des la disciplina, que nos muestres, Señor, qué es lo que tienes para nosotros y decirte que estamos dispuestos a pagar el precio, que estamos dispuestos a pagar el precio para poder recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, queremos pasar a otro nivel en este tiempo. El nivel del devocional, del ayuno y de la conexión contigo a partir de hoy se convierten en tiempos básicos, en tiempos que no son negociables. Esos tiempos ya en nuestra madurez espiritual van a quedar en nuestro corazón y en nuestro comportamiento diario. Ahora, Papá Dios, hoy delante de ti y postrados ante ti y cada uno en casa, queremos entregarte nuestras acciones. Padre, yo te pido que hoy en este momento tú traigas a los corazones de nosotros, tus hijos, nuevos retos. A partir de hoy, Papá Dios, tú traerás nuevas ideas de negocios, traerás la osadía, traerás la fortaleza, traerás la capacidad, traerás, Señor, estrategias, traerás un tiempo de exigencia, Papito Dios. Hoy aquellas personas que estaban pensando en bajar de peso, hoy son ellas mismas los que empiezan a tomar decisiones en bajar de peso y en cuidar la salud. Y al mismo tiempo, Señor, tú les mejorarás la salud, le darás fortaleza en sus músculos. Que a partir de hoy, aquellas personas que estaban bloqueadas, Papito Dios, que aquellas personas que no sabían qué hacer en sus negocios, hoy, Padre mío, tú traerás sobre ellos la disciplina de la lectura, la disciplina del autoconocimiento, la disciplina de buscar nuevos cursos gratuitos, la disciplina, Señor, de crecer para ti. Porque lo que hacemos a partir de ahora, Señor, no es para nosotros. La palabra hoy fue clara. Y José no hacía las cosas para él, ni para vanagloriarse él, ni para el reconocimiento de José. Él hacía las cosas era porque le servía a un Dios. Y ahí las cosas y el juego cambia, porque cuando hacemos las cosas para nuestra vanagloria, no hay ningún fundamento. Pero a partir de hoy las hacemos para ti. Somos coherentes ante el mundo para que el mundo te conozca a ti, porque es una nueva manera de predicar también. Es una nueva forma de ganarnos el respeto de las personas. Que las personas se den cuenta que nosotros, siendo hijos de Dios, también podemos exigirnos y no somos hijos pasivos. Somos hijos activos, somos hijos que vamos adelante en el alcanzar ese propósito de Dios. Amada iglesia, la palabra de Dios nos dice que Jesús madrugaba, ¿sí? Y se retiraba y oraba y buscaba de tu presencia, y eso nosotros, tus hijos, lo hacemos. Pero también nos muestra que Jesús salía diariamente, salía a predicar tu palabra, que Jesús hacía milagros, que Jesús estaba con personas pobres, que Jesús estaba con personas ricas, que Jesús estaba predicando la palabra de Dios en el monte, en las sinagogas, en el pueblo, que Jesús estaba accionando, que no solamente era la oración, sino la acción que también respaldaba. Y Dios respaldaba las acciones de su Hijo. Por eso habían milagros, por eso había sanidad, por eso había palabra. Por eso Jesús en cada momento, siendo Hijo de Dios, era muy sabio, porque no solamente se quedaba en un tiempo de oración. Imagínense a Jesús por un momento, como Hijo de Dios, teniendo claro que el propósito de Él era morir por nosotros, única y exclusivamente dedicado a la oración y dedicado a estar en el monte allá lejos, alejado de todo, donde nadie lo podía ver y donde nadie lo podía tocar. No, iglesia, no. La palabra de Dios, aunque empezamos hablando de José, que está ubicado en el Antiguo Testamento, la filtramos también por el Nuevo Testamento. Y nos damos cuenta que sí, había un Jesús que no solamente oraba, sino que también estaba accionando, un Jesús que era disciplinado, un Jesús que cuando tomó la decisión de empezar su camino de evangelización, fue un Jesús incansable, fue un Jesús de disciplina, fue un Jesús que estaba al frente de las cosas. A eso es lo que nos llama Dios en este momento, iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido el día de hoy. Sé que no es una palabra de motivación,
Al contrario, es una palabra de reto, es una palabra en la cual tú nos estás diciendo, aquí estoy esperándote, hijo. Y yo sé, papá Dios, que tú nos vas a dar la fortaleza, tanto física como mental y lo más importante, espiritual, para alcanzar esto. Nosotros, tus hijos, estamos destinados a un propósito tan grande, papá Dios, tan grande, que tú nos tienes que llevar por un proceso, así como lo vivió José. 13 años vivió José en la adaptabilidad. Fue hijo, fue esclavo, fue administrador, fue gerente y fue gobernador. Y en todos esos aspectos debía crecer y debía aprender. ¿En qué aspecto de tu vida estás? Segundo, disciplina. Disciplina en este momento para alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros. Tercero, escuchar a Dios, buscarlo. ¿Qué tiene Dios para nosotros? Y aunque ese propósito de Dios va en contra de lo de nosotros, a futuro, iglesia, debemos dejarnos llevar por el amor de Dios y por la corriente de su amor. Porque los propósitos y los sueños de nosotros y lo que nosotros queremos alcanzar, de nada nos sirve si Dios no está con nosotros. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Papito Dios, por todas las cosas que nos has dado. Gracias por esta oportunidad. Hoy, cada uno allí en casa, vamos a orar por la vida de nuestros pastores. Vamos a orar por la vida, por la familia y por los hijos de nuestros pastores. Sobre ellos recae mucha responsabilidad. Servirle a Dios no es fácil, iglesia. Vivir bajo los principios de Dios no es fácil. Tener que siempre manejarnos y vivir bajo la lupa de muchas personas no es fácil. Sentir el llamado de Dios es un reconocimiento de parte de Dios, pero al mismo tiempo, bajo hombres, conlleva una gran responsabilidad. Hoy mi oración al principio fue por cada uno de ustedes, pero cerrando, en este momento mi oración va enfocada en la vida de nuestro pastor Manuel. Padre, hoy, desde mi casa y bajo la palabra tuya, que nos has enseñado que donde dos o más personas se ponen de acuerdo, ahí estás tú. Hoy, Señor, a la distancia, declaro una palabra de bendición sobre nuestros pastores, sobre nuestra vida pastoral, sobre nuestra familia pastoral. Padre, trae sabiduría sobre nuestro pastor Manuel. Entendemos la situación que como iglesia estamos pasando y las decisiones que debemos de tomar como iglesia. Trae sobre él paz, trae sobre él tranquilidad, trae sobre él sabiduría, conocimiento, Papito Dios. Trae sobre la pastora Angélica también mucha sabiduría, porque como ayuda idónea los necesitamos. Papito Dios, trae sobre nuestros pastores disciplina también. Nosotros amamos y queremos a nuestro pastor Manuel y queremos que a partir de hoy, tanto para nuestro pastor, para su casa y para los hijos, la disciplina también entre. Pastor, te queremos por mucho tiempo, te amamos. Queremos verte sano, papito, te queremos verte sano como papá de nosotros. Y hoy oro por tu salud, oro porque nuestro Padre Dios te dé mucho más tiempo con nosotros. Oro por tus hijos, amado pastor Manuel, para que sea papá Dios hablándole a los chicos y para que en este tiempo ustedes puedan estar más unidos que nunca y la paz y la protección esté sobre ustedes, para que sus finanzas sean retribuidas por todo lo bueno y por todo lo que han sembrado durante mucho tiempo. Cosas buenas, pastor, vienen para tu vida, cosas grandes y maravillosas vienen. Dios nos está exigiendo mayores cosas. Dios, Señor, trae el carácter para la toma de decisiones que se vienen de ahora en adelante para nuestro pastor y para nosotros como iglesia. Papito Dios, muchísimas gracias. Iglesia, muchísimas gracias por todo lo que han recibido en esta mañana. De verdad, un gran saludo a todas aquellas personas que se han conectado. A Teresa Chacón, que no te conozco, pero desde casa sigo orando por ti. Elizabeth Sáenz, no te conozco, pero desde casa sigo orando por ti. Raúl Archila, Padre, buen día, ¿cómo amaneció? También Raúl, un gran saludo, no te conozco, pero oro por ti. Como iglesia no conocemos muchas personas, pero oramos por cada uno de ustedes. Carlos Andrés Rivera, también oramos por ti. Carolina Restrepo, gracias a esas personas que se conectan desde Pasto. Celis Benítez López también, Martín Esteban, oramos por ti.
Oramos por cada una de las personas que se han conectado. Iglesia, muchísimas gracias. Son las 11 de la mañana en punto. Hemos tenido una hora de devocional muy importante en nuestras vidas, creyendo que Dios traerá disciplina. Iglesia, bendiciones para cada uno de ustedes. Les deseo un excelente día. Mañana, ya saben, 10 de la mañana nuevamente por este mismo canal junto al Pastor Manuel. Bendiciones, mil y mil bendiciones, muchos saludos. Adiós, iglesia. Muchas gracias.